Bien, bienvenidos, bienvenidas al último evento del primer coloquio Lecturas Latinoamericanas de y desde la obra de Walter Benjamin. En esta ocasión presentamos el libro El Cuauhtémoc de Troya, Uso y Resignificación del Espacio Público en Monterrey, de Eduardo Ramírez, editado por el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes de la UANL. En esta ocasión, pues, charlaremos con el autor Eduardo Ramírez, quien editó la publicación Velocidad Crítica del 2000 al 2007, participó en la primera Bienal de Praga en 2003 que participó en el primer Bienal de Praga en 2003 y en Documenta 12 Magazines del 2007. Es autor del libro El triunfo de la cultura, uso económico y político de la cultura en Monterrey, editado en 2009, y ha escrito artículos en revistas y capítulos de libros en México y España. Junto a Alberto López Cuenca, editó Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías y Libre Acceso a la Cultura, 2009. Tallerista del programa de fotografía contemporánea, coordinado por Javier Ramírez Limón, 2011-2015, participó en el Encuentro de Investigadores y Críticos de Arte Transatlántica Foto España, México-Montevideo Valparaíso, 2011-2013, y en el CITAC 13, fase 3, Cholula, 2016, en Abajo el Muro, Arte y Emancipación desde 1989, y Museo Digital. Ciudadanía y Cultura. Lo han, como dato crítico, lo han corrido de todas las universidades de Monterrey. Cordelia Rizzo, por otro lado, nació en la Ciudad de México en 1982. Ella es académica, activista y creadora textil, maestra en filosofía por la Universidad de Leuven y candidata a doctora en estudios del performance por Northwest University. Su proyecto doctoral plantea que el tacto opera y construye un sentido singular de lo político desde memorias afectivas. Su labor de investigación académica actual surge de la experiencia en formación de redes de solidaridad transnacional por la paz en México desde 2010 en la plataforma Nuestra Aparente Rendición y luego Fuerzas Unidas por nuestras desaparecidas en Nuevo León. Bueno, pues comencemos la charla, Cordelia. No sé si quieras abrir la conversación. Ay, claro que sí. Un detalle interesante es que Eduardo fue mi profesor en la UDEM. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Nada más para que sepa la gente que nos acaba de sintonizar, yo me estoy uniendo desde el aeropuerto de Atlanta. Justo, planeé toda esta, no lo planeé, pero Atlanta, curiosamente, para empezar la conversación, es el centro de la industria de Coca-Cola, al menos es uno de los centros, ¿no?, de la industria de Coca-Cola, del refresco, de FEMSA. Y que más, como nota de inicio, he visto un par de versiones primeras de este libro y me da mucho gusto como encontrarlo de nuevo, con un planteamiento que cada vez, a pesar de, no es a pesar, ¿no?, sino gracias como a los espacios que dejan abiertos los fragmentos, creo que se vuelve cada vez más pertinente, como un ensayo acerca de la imposibilidad de hacer una teoría sobre Monterrey, que primero, pues una teoría en general, pero también una teoría que borre tantas voces y que pretenda sostenerse sin cimientos reales, ¿no?, sin los cimientos con los que debería de contar. Entonces quiero empezar un poco así, con esta provocación de dónde están, o sea, porque también nos convoca la ausencia, ¿no?, de estas voces, y me refiero justo, para hablar del libro, de cómo el Cuauhtémoc se vuelve una marca de una ciudad que se presume, y de una geografía que se presume blanca y que se presume no adulterada por la sangre indígena. Ahí dejo mi provocación por el momento. No sé si quieres responder tú o Eduardo. Bueno, yo retomaría entonces tu comentario para plantear esto de la teoría de Monterrey. Eduardo, mencionas que este libro se construye contra esa teoría.
Entonces, ¿qué te parece si arrancamos por ahí? ¿Cuál es esa teoría? ¿Cuál es esa teoría? ¿Cuáles son sus componentes? Eh, eh, y por dónde podemos abordar esa crítica, ¿no? Eh, Gracias para empezar tanto a los organizadores por invitarme a esta presentación como a ti, Roberto, y a Cordelia para hacer esta presentación, ¿sí? Creo que este tema de teoría de Monterrey, no recuerdo, y qué pena me da, si lo retomo si es Raúl Rangel Frías el que habla de una teoría de Monterrey en uno de sus textos breves. Pero a lo que me refiero más bien, y eso tiene que ver con el título del libro, es todo el concepto, un poco Cordelia lo marcaba, de Monterrey como una ciudad industrial del norte del país, innovadora, que se echa a cuestas el desarrollo industrial del país en algunos momentos, y que es gente trabajadora, es gente honesta, es gente que no se da a las corrupciones, que siempre está este, en contra de un esquema de gobierno federal, ¿sí? Siempre está contra el centro, decir aquí hacemos mejor las cosas, vamos a hacer un ejemplo para el país, incluso que casi es la última frontera de Latinoamérica, que a veces está más identificado con el sur de Estados Unidos o con Estados Unidos que con una identidad, vamos a decir, y una tradición, que vamos a decir, se trató de construir en la posrevolución, de esas bases indígenas, de esa cultura mestiza, etcétera. Y como también decía Cordelia, aquí no, aunque hubo, por supuesto que hubo asentamientos previos a la colonización, que eran nómadas, etcétera, se borró por completo este origen indígena, vamos a decir, las hordas chichimecas, etcétera. Pero lo chistoso es que con una de sus industrias fundadoras se identifica con un indígena casi héroe nacional, ¿sí? Un poco ahí se empieza a construir esta fachada, esta, sí, yo soy mexicano, pero no soy mexicano, ¿sí? O sea, pero déjenme en paz. Entonces, el problema no es ese, el problema yo creo que, y por eso un poco la idea de contra la teoría de Monterrey, es que esto está bien, construir esta visión está bien para la gente que tiene el capital, ¿sí? Pero para la mayoría de la gente, migrantes de otros estados, de Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, que vienen aquí a echar a andar estas industrias, fundidora, cervecería, no necesariamente tendríamos por qué identificarnos con esta teoría de Monterrey, pero lo extraño es que por alguna razón mágica nos encanta, o sea, dejamos entrar al Cuauhtémoc de Troya, a nuestro propio territorio, y compramos la ideología de que sí el trabajo, aunque sea por explotación, sí la búsqueda de una apariencia económica, aunque me cueste mantenerla, eh, pero no se lo digo a nadie, es lo que va conmigo, ¿sí? Esta aparente posibilidad de ascenso y de logro económico que no nos va bien a todos, ¿sí? Un poco esa sería no sé si contesté, es ir en contra de esta teoría de Monterrey, que nos la compramos como propia, pero no lo es. O sea, impide a veces construir otro tipo de identidades, aunque últimamente, en las últimas décadas, se ha ido agrietando y han empezado a construirse otro tipo de identidades. Por supuesto. Entonces tendríamos industria, innovación, trabajo, honestidad, y luego en la otra cara tendríamos esto que llamas la naturalización de la violencia, ¿no? La violencia contra los grupos indígenas, la violencia
o el considerarse fuera del gobierno central, y las ideologías que contravienen los intereses del capital. Esa sería como la contracara que tú vas a empezar a documentar a partir de estos fragmentos que mencionaba Cordelia, donde la etiqueta de la cervecería Cuauhtémoc es como la puerta de entrada a tu crítica, ¿no es cierto? Háblanos Sí, un poquito sobre totalmente. esta etiqueta, si pudieras. Sí, una de las cosas que como que dio inicio a este libro, pues, fue esa contradicción. O sea, así como el preguntarme por qué en un lugar donde no necesariamente hay, como en otro, o sea, a diferencia de espacios como el centro del país, donde hay restos arqueológicos, esquemas indígenas todavía, poblaciones indígenas todavía aisladas, pero que están desarrollándose, ¿por qué tomar esa identidad, ese logotipo y ponerle Cervecería Cuauhtémoc? ¿Sí? Y una de las cosas que encontré es que muchas de las cervecerías que surgieron paralelas a la cervecería Cuauhtémoc, todas tenían nombres de lugar, ¿sí? Cuernavaca y tal. Las únicas que tenían nombres indígenas eran las que tenían inversión extranjera, la Moctezuma y la Cuauhtémoc. Entonces, eso ya me empezó a cuestionar de, era un espacio de negociación política para que no se pensara en épocas de Porfirio Díaz, que no se pensara que yo soy vendepatrias, que soy ajeno a esta identidad que se estaba generando, y sobre todo en la época de Porfirio Díaz alrededor de la imagen de Cuauhtémoc, que fue el que puso en Reforma esta escultura de Noreña. Y durante los primeros 30 años, 20 años, de hecho la fachada del edificio de Cervecería Cuauhtémoc iba a tener una réplica de esta escultura de Noreña, ¿sí? Pero durante mucho tiempo, en vez de la lanza que tiene la escultura, se puso incluso una bandera mexicana, ¿sí? Entonces, toda esta etiqueta de inicio fue como ese espacio de negociación. Y una de las cosas que me llamó la atención, sobre todo en este esquema del espacio público, es cómo se cambiaba de un espacio público como es Avenida, digo, Paseo de la Reforma, se pasaba a una etiqueta, a un espacio privado, a un logo de una empresa privada, ¿sí? Y luego, con el transcurso del tiempo, o sea, al pasar de los años, casi un siglo, esa misma etiqueta, la cerveza que se llamaba originalmente Cuauhtémoc y que tenía la imagen de Cuauhtémoc, un grabado, ya no la imagen de Noreña, sino un grabado hecho también sobre Cuauhtémoc, la tomó, se llamaba cerveza Cuauhtémoc, y en un rasgo, en un gesto muy de discriminación racial, los clientes le decían, ¿qué cerveza quiere? Dame la del indio, ¿sí? Dame la del indio. Y en 1905, en un rasgo mercadológico muy bonito, al cliente lo que pida, le cambiaron el nombre de cerveza Cuauhtémoc a cerveza indio. Y a través de esto se siguió manejando o sea, como naturalizando esta discriminación, ¿sí? O sea, como que ahí fue la primera grieta de decir, bueno, utilizamos a Cuauhtémoc frente al Estado, pero al indio, finalmente, como todo mundo le llamamos, ¿sí? Dame la del indio, dame la del indio. Y luego, también lo que me llamó la atención es cómo, a partir de que toma Heineken, de que Cuauhtémoc, FEMSA, perdón, vende a Heineken la cervecería y se queda con un porcentaje de acciones de todo Heineken, se vuelve un capital financiero, se vuelve accionista, ya no dueño.
empiezan un poco a cambiar la imagen y volverla heroica. Cambia la etiqueta de ese grabado del siglo XIX, principios del siglo XX, a un esquema mucho más de príncipe valiente, y aparte empiezan a ser como, pues obviamente, en un esquema como de sentirse con culpa, por decirlo de alguna manera, ya que había capital extranjero, ahora sí, de Heineken, empiezan a hacer una serie de etiquetas de cerveza indio que se llama Los Pueblos de México y Los Barrios de México. Y otra vez se revierte esta idea del espacio público, una etiqueta que refleja un espacio público. Ya no el monumento de Cuauhtémoc, de Paseo de la Reforma, de Noreña, sino en base a la emisión de miles, cientos de miles de etiquetas que ponían el barrio de la luz, el barrio de tal, ¿sí? Y eso también se me hace en esta época de hipstercillos, etcétera, una manera de apropiarse de ciertos públicos, de decir somos mexicanos porque nos preocupan los barrios de México, porque nos preocupan los pueblos de México, y es otra manera en que el capital negocia con la nacionalidad y con esta imagen del indígena, ¿no? Claro, Cordelia, adelante. Antes me parece muy obvio todo esto, o sea, lo que me parece como de la parte más fuerte del libro justo esto, ¿no? Pero si está ahí el indio, si está ahí Cuauhtémoc, sí, pero es como traer a alguien para borrarlo, ¿no? O sea, es como llamar a cuentas una figura para utilizarla, ¿no? Y eso no implica una revaloración ni siquiera del pasado indígena, pero tampoco del presente indígena, ¿no? Porque eso es algo que también mencionas en tu libro, como Nuevo León, Monterrey es una ciudad que recibe mucha migración indígena. Y Creo que perdimos la señal. Perdimos la señal, Cordelia. Bueno, en lo que se restablece... ¿Me escuchas mejor? A ver. Sí. Bueno, voy a estar ahorita, No, me parece que en el tren se pierde la señal. Ahorita la retomamos cuando baje del tren. Bien, este rastreo de cambios culturales que te permite la etiqueta de Cervecería Cuauhtémoc, hay una presencia ahí de Walter Benjamin importante estructurando el libro, ¿no? Este montaje que haces de los fragmentos donde el comentario está en este cruce. Háblanos un poquito de cómo lees la ciudad y si Walter Benjamin te acompaña en esa lectura de estos elementos, espacios culturales, por favor. Sí, y más en este contexto, a veces pienso, y en pláticas así personales, siempre digo que se me hace muy arrogante decir que hay un remedo de identificar la estructura del libro como si fueran los pasajes, para nada, o sea, sería muy arrogante decirlo, pero obviamente sí hay un eco de esto, ¿sí? O sea, podría llamarse el libro, aunque se me hizo más de mercadotecnia llamarle el Cuauhtémoc de Troya, pero podría llamarse a lo mejor Monterrey, capital provincial del siglo XXI, ¿sí? O sea, haciendo eco de ese texto que también yo creo que es el que antecede en los pasajes y es el que se vuelve como muy, muy paradigmático de París, capital del siglo XIX, que
en el cual Benjamin toma ciertos temas, el espacio privado y tal, y empieza a desarrollar y a tomar ciertas citas, pero lo hace fragmentariamente, como muchos de los textos de esta época de Benjamin, ¿no? No tanto los primeros. Y entonces sí hay una cierta... También cuando estaba investigando para hacer este texto, estaba tomando fichas y mi idea era hacer un ensayo como debe ser, ¿no? O sea, donde la voz del autor estaba presente, etcétera. Y al revisar las fichas me di cuenta que las fichas contrapuestas posiblemente decían más que una posible voz de autor, en el cual se tornaría redundante y también como muy en un dirigismo que no me interesaba plantear, ¿sí? Así yo decirle al lector en qué debe pensar o qué conclusiones debe sacar, ¿sí? Entonces, en algún momento del desarrollo del libro, decidí dejar estos fragmentos sin mayor explicación. Sí hay algunas, pero sin mayor explicación entre cada uno de los fragmentos. Solamente organizarlo por temas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y en ese sentido, sí creo que hay un remedio muy, vamos a decir, pedestre de esta construcción que enarbola como un texto interminable, aparte porque los pasajes hasta donde yo sé nunca terminó, o sea, no es un texto concluido. Claro, una apropiación de Walter Benjamin y también una ruptura con, nos dice Miguel Villarreal, el teorema de Nuevo León de Raúl Rangel Frías, ¿no? Que es de donde se desprende todo esto de la teoría de Nuevo León, que trabaja con estas lecturas generales y tú te vas al detalle, ¿no? Y dentro del detalle, estos corrimientos que podemos ir trazando en elementos como la etiqueta. No sé cómo andes, Cordelia, por allá. Ando bien, ya salí del túnel. Ándele. Yo quiero agregar a todo esto que salí del túnel y estoy del lado incorrecto de la escalera. Y que yo un poco al leer a Eduardo, sobre todo porque creo que sus textos, o sea, hay fragmentos de los textos me llegaron antes de que me llegara el libro completo, me llegaron como más allá de una búsqueda con ciertos marcos de referencia como Benjamin, como Raúl Rangel Díaz, me llegaron un poco para decir, bueno, ¿qué diablos es esto? ¿No? Yo ya estaba en este punto de voy a poner los libros a un lado porque no entiendo, ¿no? No entiendo qué está pasando en Monterrey. Dijo, no entiendo exactamente qué está pasando en Monterrey y por qué debo yo aceptar como persona y como parte de un colectivo que esto es lo mejor que puede pasar, ¿no? O sea, que así tienen que ser las cosas. Y sobre todo porque muchos años después de que Eduardo fuera mi profesor, yo creo que fue 2012 más o menos, pues sí era un año en donde estábamos muchas personas cuestionándonos si debíamos aceptar pues el llamado yugo del crimen organizado, ¿no? Esta introducción, esta llegada, ¿no? Esta novedad, que estaba justamente siendo una afrenta hacia nuestra perfecta y bien cuidada ciudad, ¿no? O sea, este virus externo. Entonces, pensando un poco esto, yo estaba ahorita un poco abordando, antes de entrar a la etiqueta, pero la etiqueta me parece como perfecto, como ya la reproductibilidad feroz, ¿no? De la marca, y la marca que se vuelve también el barrio, ¿no? Lo indígena que se vuelve el barrio. Y bueno, todo el daño que se le ha hecho a la idea de un barrio, con los distritos, que todo esto es, no, esto está en el libro, estas son cosas en las que yo entro con un diálogo también, para entender, yo creo que ya estoy en mi lugar, casi, para entender un poco, para querer entender hacia dónde tenemos que ir. Y
hacia dónde tenemos que ir, no nada más en el pensamiento, sino desde nuestro quehacer. Si somos profesoras, yo en ese tiempo seguía siendo profesora y era burócrata de derechos humanos, si éramos gestoras o acompañantes, ¿no?, de víctimas de la violencia, o sea, ¿a dónde, no? ¿Qué vamos a hacer? Y para mí, pues, sí es importante tener una idea o generar ideas acerca de esto, no nada más estar intuyendo el panorama. Pues, a partir de eso, yo quería agregar este rollo que cómo se conecta el libro también con esta tradición de agarrar estas figuras, utilizarlas, pero no para reivindicar, no para profundizar sobre quién es el indígena, sino para recrear y borrar un personaje, ¿no? O sea, Cuauhtémoc no es un indígena, no es una persona de piel oscura, es este mítico héroe de la resistencia, hecho también para las clases altas y obviamente sirviendo un proyecto de, miren, sí hay nacionalismo, ¿no? O sea, si hay duda, aquí está, ¿no? Aquí está presente y también está presente en la cuestión de crear este mito de en Monterrey solamente estamos con Telemonterrey, ¿no? Lo cual es de las cosas más falsas que hay. Y cómo esta monumentalidad se vuelve de la escultura se vuelve también simbólica de la acumulación de la marca, ¿no? La acumulación de las botellas. Inclusive estaba pensando en el detalle del pago a los diseñadores de las botellas de indio, que era una dotación del producto. De que, mira, te voy a dar un chorro de botellas. Entonces, ¿cómo pasamos de un tipo de monumentalidad a un tipo de acumulación y de tipos de expansión que va detallando todo esto? Y aquí quiero dejar, quiero despegar, yo digo, quiero hacer como mi intervención, poner como esta cuña también en cómo el marco benjaminiano también nos pide o nos da la opción de hacer una pausa y decir, bueno, ¿y qué sabemos, no? ¿Cómo reinventamos esto? ¿O cómo volvemos a empezar? Y, bueno, parte de mi trabajo ahora es trabajar con fragmentos de tela, ¿no? Y de repente los fragmentos de tela tienen algunas formas, pero resisten, como poner todo como como un todo, ¿no? O sea, resisten como solidificarlo en una escultura de bronce. Entonces, eso me gusta de cómo van tirando los fragmentos, estas cuestiones y cómo se pueden agrupar y reagrupar. Yo sentí que con esta nueva versión pude reagrupar los fragmentos de manera diferente y conectar mejor las partes del inicio, que iban muy directamente hacia la teoría de Monterrey, con partes que ya eran pensamientos o reflexiones un poco más sueltas, más tardías. Y no pretendía yo hacer eso realmente, porque sí conocía que el libro cómo había sido como concebido. Entonces, como para elaborar una pregunta, me gustaría también que Eduardo pudiese comentarnos qué tanto cambió el libro desde que lo empezaste hasta que ya fue la versión. Porque finalmente es un libro, ¿no? O sea, sigue siendo un artefacto escrito. Sí, gracias, Cordelia. Casualmente el origen del libro, Cordelia lo sabe perfectamente, es un texto que escribí en la época exactamente del narco, de la violencia del narco aquí, que no excede más de 5 cuartillas, que se llamaba algo así como Monterrey Post. O sea, y pensaba que era esta idea de, originalmente así se iba a llamar el libro, Monterrey Post, o sea, como un Monterrey, como esta violencia del narco, como la venta de una de las industrias insignes del desarrollo social
Monterrey, como es Cuauhtémoc a Heineken, como una serie de factores que se estaban dando en ese 2011, estaban reconfigurando la manera de entender Monterrey, o la ideología que está detrás de Monterrey, ¿sí? Entonces, ese libro también, digo, ese texto eran también a nivel fragmentario, 4 o 5 cuartillas, y pues le estuve dando vueltas, digo, esto da para más, me puse a hacer en otras cosas, y poco a poco se me hizo evidente otro tipo de manifestaciones que tenían que ver ya no solamente con tenía mucho que ver en ese texto original, el Alex, cómo el Alex también reconfiguró la manera de movilidad, vamos a llamarle, que hay en la ciudad, ¿sí? Las grandes avenidas a lo largo de este río, que generan la mayor vialidad a la fecha. Entonces, cómo es fractura de la ciudad a muchos niveles estaba reconfigurando una nueva idea de lo que era Monterrey, ¿sí? En el que lo sigo pensando y estoy experimentando otras cosas, también viene esta idea del desarrollo inmobiliario que de repente en los últimos años empezó a reconfigurar el perfil de la ciudad, ¿sí? Hacia el desarrollo vertical. Entonces, todo eso estaba en mi cabeza en algunos apuntes, y ya cuando me siento a ya empezar a escribir el libro, trato de entender todo ese tipo, todas esas líneas paralelas, vamos a decir, porque eran demasiados temas. Y aquí también tiene que ver con, un poco contestando también la pregunta anterior de Roberto, es el hecho de que el tema sea el espacio público, es decir, la ciudad, también tiene una relación con los pasajes, pues, ¿sí? O sea, no es tampoco casual que el tema sea la ciudad, ¿sí? El espacio público. Y a través de todas estas mediaciones, como son etiquetas, graffiti, o sea, de estos productos materiales, símbolos que se materializan de alguna manera, y no tanto como con un marco, vamos a decir, un marco teórico que se plantea una serie de conceptos que se hacen. Ya no tenía ese ánimo de abordar académicamente un asunto, como fue mi libro anterior, ¿sí? Sino más bien creía que era una cuestión de poder unir o contraponer esos distintos símbolos, ¿sí? Que se iban acomodando para mí naturalmente. Y siempre la estructura poco a poco, vamos a decir naturalmente, fue tomando esos capítulos de contraposición, ¿sí? O sea, el suplemento cultural y la plaza pública, la macroplaza, las manifestaciones sociales, los distritos universitarios, los campus universitarios y los distritos del desarrollo inmobiliario que se dan a finales del siglo, o sea, del 2020, 19, 20, la etiqueta y la estatua, o sea, y como que poco a poco, al ya sentarme a escribir, me di cuenta que era la contraposición la que sacaba la chispa, vamos a decir, la chispa crítica. Y decir, yo no tengo nada que decir, es el lector. Y también la decisión de estructurar en fragmentos me hizo evidente, a lo mejor esa experiencia que dices, Cordelia, de cada lectura va a ser distinta, porque no hay una tesis, vamos a decir, completa. Hay pedernales que se siguen chocando, contraponiendo, y que finalmente tú como lectora, con tu información y tu bagaje, vas a llegar a ciertas conclusiones con esos fragmentos, y otro lector va a llegar a otras lecturas. Incluso tú misma, en una primera lectura, si lo lees dentro de 10 años, que no te lo deseo, discúlpame, no te lo deseo,
vas a llegar a otra lectura total, porque eso es lo que permite la estructura en fragmentos, ¿no? Dejar un vacío, algo que me permita yo dialogar con el texto, ¿sí? Y obviamente cuando yo lo fui conformando, la primera vez que lo entregué a prensa, me dijeron esto no es publicable. O sea, son pedacitos, son tus notas, o sea, y nosotros no publicamos notas, nosotros publicamos libros. Entonces, después de un diálogo, ya le estamos entendiendo, sí, va por ahí, sí. Porque también el mundo editorial, sobre todo el mundo editorial académico, está acostumbrado a ensayos académicos, a un discurso académico. Y eso no era lo que yo quería escribir, porque el mundo académico se plantea dentro de un pedestal y no le da mucha entrada al lector. Estás apagada. No te escuchamos. Ya, pulso para hablar. Otra cosa que digo, en eso del uso de los fragmentos, me parece como muy interesante que sí sean, o sea, cómo se han publicado, o sea, precisamente hablando de los textos que sí se han publicado académicamente, siendo fragmentos como la obra teóricas sobre los afectos, como Lauren Berlant y Kathleen Stewart, que han estado escribiendo fragmentos, justo por esa necesidad de dejar, o sea, de decir, yo no quiero manipular tanto al lector, no quiero darle ese juego y quiero también poderme desdecir, ¿no? O sea, porque también eso pasa, ¿no? No se trata de que yo jamás cambiaré mi manera de ver las cosas, sobre todo cuando uno está hablando de algo que muchas personas pueden observar, ¿no? Entonces, eso me parece como muy interesante y estos textos, bueno, Lauren Berlant acaba de morir hace unos meses, pero parte de lo que se le recuerda es justo por estar rompiendo esta estructura, ¿no? Como una académica de una universidad súper tradicional como la de Chicago, pero también experimentando con la vida de los objetos, ¿no? Y cómo la vida de los objetos, pues, nos puede hablar de cosas tan profundas, o sea, cosas tan profundas como estas conexiones entre un monumento y una etiqueta y los deseos que se representan en el espacio público, ¿no? Los deseos que se plasman en el espacio público, y no nada más los que se plasman desde el poder, sino cómo los recuperamos desde el menos poder o el no poder. Entonces, en vez de decir, bueno, eso no es válido, ¿cómo dejamos un espacio para todo eso, ¿no? Entonces, ese rollo de cómo una prensa académica decide no publicar algo, a pesar de que las articulaciones, digo yo, estas flores se las he echado a tu pensamiento, a tu libro y a tus textos, Eduardo, cómo todo esto tendría que estarse diciendo un poco más, precisamente pues por la deriva, y no lo digo en el sentido, sí, vamos a hacer una deriva poética, sino la deriva emocional, la angustia, la falta de dirección, el dolor que produce, ¿no? Una situación como esta, ¿no? Como tan carente de sentido, ¿no? Tan afectadora. Entonces, sí quería poner, o sea, no se publican, pero sí de repente sí se publican, ¿no? Y qué estamos afirmando cuando se publican y qué estamos rechazando cuando no se publican, ¿no? Aquí suelto mi comentario. Bien, gracias, Cordelia. El maestro Fernando Matamoros, que ha estado con nosotros en diferentes mesas, dice: recorrer en los grandes espacios del mercado las posibilidades de los pasajes. Y le pregunta a Cordelia Azul Requiem, dice: lo indígena en barrio, supongo que te referías a la campaña de la cervecería Cuauhtémoc, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, las élites regiomontanas han tenido esta capacidad de apropiarse, de blanquear figuras como esta etiqueta de la cervecería, pero habría otros ejemplos, ¿no? que menciona Eduardo, por ejemplo, el uso del muralismo en casos muy concretos como el TEC de Monterrey. ¿Podrías hablarnos un poco de esto? Si uno de el segundo eje de tu crítica
sería esta oposición con el gobierno federal, el TEC de Monterrey y el tipo de arte del cual se apropia para después resignificarlo, juega un papel también importante. Háblenos un poco de esto, por favor. Sí, el contexto, como decías bien, es como el espacio público, las paredes que dan a la calle se convierten en ese límite, en esa piel que limita hacia adentro el espacio privado y hacia afuera el espacio público, ¿sí? Las rejas de nuestras casas, los muros que limitan cada una de esta propiedad privada. Y en esta piel yo encontraba, en estas paredes de las calles, encontraba que se plasma de diversa manera y opera como un campo de batalla, como un palimpsesto en el cual va registrando diferentes tipos de escrituras, desde campañas políticas, graffiti, murales, y que se me hacía importante, aquí en Monterrey particularmente, esta campaña que desde hace décadas ya tiene eh, Alanis, se me va ahorita su nombre, de acción poética, de poner trozos de Armando. canciones o trozos de poesías, Armando, gracias, con esta idea de suavizar o volver un poco más legible la ciudad, ¿sí? Entonces, en este contexto, me llamaba mucho la atención, aunque no necesariamente todos estos murales o estos murales están puestos eh, hacia lo público, muchos de las escuelas en época cardenista, las escuelas públicas, están dentro de estos edificios, pero sí el espíritu era como plantar la ideología en las paredes, ¿sí? Entonces se me hacía, por empezar, muy raro que muchos de los murales que se hicieron en la misma actual Casa del Campesino, por Crescencio o Celedonio, ahorita se me van los nombres, qué pena, siempre se me van, es una crítica a la burguesía muy fuerte. Ahí abajo a la derecha, creo, hay una calavera vestida con frac y bombín en la misma Casa del Campesino, y tienen toda esta ideología social de la época de Cárdenas, ¿sí? Y decía, bueno, ¿por qué en Monterrey está, si yo no noto esa ideología, por qué se empezó a poner eso, ¿sí? Los vitrales que están en el aula magna del Colegio Civil tienen una hoz y un martillo, y hay toda esta ideología socialista, ¿sí? Todo en espacios públicos, pero luego, y eso también lo trato mucho en el primer libro, que casualmente se llama, como le puse el título del nombre del mural del TEC, de Rectoría del TEC, El triunfo de la cultura, cómo en ese momento se establece un discurso social en que la técnica es la que triunfa sobre la naturaleza, y ese es el gran triunfo de la cultura, haciendo referencia obviamente a la mitología también, vamos a decir, ancestral, que es muy común en la estética de González Camarena, pero no necesariamente en la estética local, ¿sí? Entonces, esta idea, esta ideología de el triunfo de la cultura, el triunfo de la técnica sobre la naturaleza, como una lucha entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, que es de lo que habla el mural del TEC. También es una muy fuerte ideología detrás de eso, pero años después no hay uno de los murales que ya sin imágenes más fuertes, uno de los símbolos físicos es el mismo Faro del Comercio, ¿sí? Pues es una pared anaranjada atribuida a Barragán,
que con ese, o sea, ese símbolo fálico, que de alguna manera, sin decir narrar ninguna historia, con el simple hecho de existir y de llamarse el faro del comercio, que marca en el mismo centro de la primer cuadro de Monterrey, marca la ideología que estamos viviendo, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, perdón. Sí, claro. Cordelia. Aquí ando, aquí ando. Sí, me parece como muy interesante cómo se plasman estos deseos. Voy a hacer como una digresión, pero tiene que ver un poco con las funciones que creo que toman este tipo de pedagogías. Sobre todo, por ejemplo, la del mural del TEC. Que como es un momento, el momento formativo, ¿no? El momento en el que vas a la escuela y estás ahí como ensayando lo que sigue, porque lo que sigue es lo más importante, ¿no? Lo que ejecutes, donde trabajes, donde el empleador con el que te identifiques. Y, y está muy bien, o sea, todavía en ese momento donde estás un poco más moldeable, pues que te digan, mira, pues eso de lo que vas a tener curiosidad en el futuro es esto. Pero déjame decirte que no es tan importante como tú pudieras, o sea, es como si te vacunaran contra otras formas de pensar tu espacio y tu rol. Es me parece como, yo les llamo a eso como un intermedio espiritual, que lo conectaría también a esta tradición que tienen los colegios maristas de motivar a sus estudiantes a que vayan a irse de misiones, pero ya que regresen y terminen sus estudios y ya que la relación con la novia sea estable, pues en ese momento se empiezan a olvidar de sus aspiraciones de conexión social más a ras de tierra, ¿no? Dicen, bueno, pues qué bueno que ya viste, pues tú lo que vas a hacer es que vas a ser parte pues de la maquinaria del capital, y la verdad es que lo estás haciendo bien porque tu simple existencia le da luz, ¿no? Eres un faro de luz como el faro del comercio. Y la luz que das es importante para quienes van a ser tus empleados. Y con eso en mente, se forman muchos jefes y jefas de familia y muchos personas que deciden hacer de esa experiencia en la Sierra Tarahumara, de esa experiencia en la Sierra de Durango o en Chiapas, pues un recuerdo. Y un recuerdo que de alguna manera, también una especie de vacuna para decir, no, pues soy una buena persona, ¿no? O sea, no soy voraz capitalista. Entonces, es interesante cómo, o sea, pienso que también puede ser otro momento, o un momento, o como pienso, ¿no? Si yo fuera así, malévola doña capitalista, que el mural de la Casa del Campesino no, tú ve a ver el mural, o sea, esa es otra manera, ¿no? Como de seguir operando control. Y, y ver también cómo lo que me sigue impresionando mucho, porque de esto yo, a pesar de tener familia que militó en movimientos de izquierda, fue como es el contragolpe a la Liga 23 de septiembre. Y, y siempre piensa uno, bueno, ¿cómo es que se van cómo es que se van generando estas tensiones? Obviamente apoyadas con todo el aparato del Estado, porque no es una guerra, es un descuartizadero, ¿no? O sea, una completa borramiento de cualquier elemento legítimo de esa lucha, ¿no? Es una aniquilación, es hacer de estos núcleos de pensamiento de izquierda, de estos sentimientos de izquierda inclusive, o de estas figuras de izquierda. Estaba pensando mucho en este libro de Mary Douglas, hacerlas dirt, suciedad, ¿no? Y eliminarlos.
hacerlos y cubrirlos como de este manto de tabú. Pero ya que una se va enfrentando a estos textos y a esta memoria y a estos archivos sobre el revés que le dieron a la guerrilla, pues oye, es que esto no es un revés, es una bomba nuclear, ¿no? Es como en las películas de estas donde, no, tú mándale la bomba, yo les voy a mandar la bomba, yo no quiero que quede nada de ustedes, ¿no? Espérate, nosotros teníamos palitos, ¿no? Teníamos palos y escopetas, y sí, nuestras portentosas mentes o lo que sea, ¿no? Ya me estoy ubicando yo del lado de los guerrilleros. Pero, ¿qué tan poco conocido es esa historia? ¿Qué tampoco la conozco yo? ¿Cómo fue que me la ocultaron mi padre, mi tía y sus amigos, ¿no? Y cómo también queda aniquilada de eso, y cómo también en el presente se trata de policiar la inspiración que pudiese surgir de esas narrativas. Pero bueno, por ahí va un poco también, o sea, cómo el espacio se vuelve este campo de batalla, porque justo la Plaza de los Desaparecidos, que es otro, un dispositivo de esperanza, y es una, como dice Rosana Reguillo, una contramáquina de muerte. Está muy cerca también de donde hubo varias desapariciones, del taller de artes plásticas, de ciertos hitos estudiantiles, que generaron estos pensamientos que están, pues, están muy borrados de la historia. ¿Quiénes tienen acceso a esto? ¿Quiénes lo tienen en su memoria? ¿Y cómo es que ha venido este otro aparato de historia de don Eugenio yo creo que también a responder la necesidad de, o sea, las luchas sociales emergentes, sobre todo luchas con muchísima legitimidad y con aparatos de difusión y de generación de solidaridad mucho más fuertes que las que tuvieron, mucho más sencillos que las que tuvieron las personas de la Liga 23 de septiembre. Bien, gracias. Eduardo, ¿quieres contestar? Como dice un amigo, no encontré pregunta, pero sí es importante en lo que plantea Cordelia, y que ya mencionaste en un principio también tú, Roberto, la idea de la violencia real y la violencia simbólica, la represión que se hace no solamente a aquel que piensa distinto a mí, sino esta violencia simbólica que al inculcar esta idea neoliberal o capitalista totalmente, de éxito, si tú sigues por este lado vas a triunfar y tal, que cuando se enfrenta a que no todos podemos ser igual de ricos, ¿sí? Se vuelve una frustración muy fuerte y muy difícil de tratar, ¿sí? O sea, estas violencias simbólicas, creo que por ahí el dato está en el libro, pero en algún momento que creo que debe seguir, Monterrey, Nuevo León específicamente, es de los estados de México que tienen una diferencia de ingresos mucho más prolongada. O sea, tienen por un lado un sector muy rico y por otro lado la mayoría tienen los índices de ingreso bajísimos, ¿sí? Entonces, estas diferencias en el nivel de ingreso empiezan a construir esa violencia, esa represión que tiene que desde los 70s más evidentemente, pero desde siempre, desde luchas sindicales o te afilias al sindicato blanco y hay un permanente espionaje, también ahí es muy claro cómo en la misma cervecería se utilizaba ese mismo mecanismo de puedes tomarte una o dos cervezas y nos hacemos como patrones de la vista gorda, pero si empiezas a meter ideas de derechos de trabajador y lo que sea, utilizamos ese archivo, tu expediente de que te emborrachas en el trabajo y te corremos. O te damos, antes que el gobierno federal, te damos vivienda
pero para tenerte controlado, ¿sí? O sea, se disfraza esa violencia simbólica, se disfraza como beneficio social, pero finalmente se convierte en un esquema de control, ¿sí? Entonces, es muy complicado, creo yo, tomar esa conciencia o hacer evidente cómo detrás de todo este discurso del progreso, este discurso del beneficio, en el fondo es un discurso de violencia o es un hecho real de violencia, simbólica y de represión también, que explota, como también lo decía Cordelia, en ir en contra de las manifestaciones sociales y ciudadanas. Y una de las cosas que ha ido cambiando, afortunadamente, pero que aquí somos analfabetas de las protestas cívicas, ¿sí? Porque no estaba bien visto protestar contra los poderes que son, ¿sí? Derechos sindicales y tal. Y poco a poco, a partir de los 60 ya se ha, y más en los últimos 10 años, yo creo, ya se ha hecho más cotidiano un espacio de protesta en este espacio público, ¿sí? Liderado mucho por movimientos de género, y que se está empezando a dar un poco acallado por la pandemia y por el confinamiento, pero que ya está cambiando poder ejercer nuestro derecho a protestar y exigir nuestros derechos de cualquier tipo, ¿sí? Porque incluso el problema en este Cuauhtémoc de Troya es que uno no se atrevía porque dentro decía, no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo protestar? ¿Contra quién? ¿Contra el gobierno, como me han dicho? Sí, siempre el gobierno es el corrupto, ¿sí? Pero o sea, el origen de desequilibrio económico, sobre todo, ¿no? Claro. Ese sería el tercer eje, ¿no? El borramiento de las ideologías que contravienen los intereses del capital. Cordelia habla del espacio público como un campo de batalla, tú nos hablas de la violencia simbólica y en el libro encontramos los usos de la arquitectura como una plusvalía simbólica, además enquistado en las propias instituciones académicas. Si pudieras hablarnos un poco de esa plusvalía, ¿no? Sí, un poco lo que decía, que a partir de, no sé, las últimas 2 décadas, o sea, lo paró un poco la crisis del 2008, pero ese desarrollo vertical y sobre todo está basado en la idea de un plan que creo que tenía que ver con créditos, de ya no seguir creciendo la mancha urbana hacia los extremos, que llegaba un momento en que todas estas casas de interés social se volvían ciudades fantasmas abandonadas y que pedían un traslado de horas de la casa al trabajo. La solución, vamos a decir legal, vamos a decir, se modificó la ley y reflejada en un plano urbano era: vamos a densificar hacia el centro, pues, y vamos a redensificar algunas zonas abandonadas del centro y pensando en este gasto, movilidad y en horas hombre, etcétera. Lo raro es que se puso en manos de las universidades, tanto el Distrito TEC, que a la fecha opera, como el Distrito Purísima Alameda, que está regido un poco por la UR en su nueva etapa. Y entonces son un poco, en esta apariencia de es el conocimiento, son las universidades las que van a regir y van a administrar este nuevo desarrollo urbano, un poco también por este blanqueamiento, es decir, no soy yo el gobierno, no, son las universidades, ¿sí? Ya hay estudios, hay planes maestros, etcétera. Pero finalmente lo que está operando es pues un esquema de gentrificación, ¿sí? Que
qué está pasando en el centro, qué está pasando en la Purísima, qué está pasando en el TEC y en todas las zonas, a la fecha en todas las zonas. Y que está, una de las cosas que para mí se me hace interesante darle seguimiento, que sigue operando, es que es a través del conocimiento y a través del lenguaje. El lenguaje escrito, la teoría y tal, y la ley, los nuevos planes, pero todo es como letra escrita, letra impresa, vamos a decir, pero que luego se unen los estudios de branding y que empieza a manejarse el lenguaje de una manera dulcificadora o blanqueadora, ¿no? De lo que se trata es que estamos redensificando la zona, estamos haciendo ciudad, estamos generando mayor movilidad, pero de lo que nadie habla es de cómo se está comprando o utilizando a esto, lo que yo le llamo agentes de la gentrificación, a estudiosos, ecologistas, chavos con buena voluntad, estudiantes que hacen les piden hacer encuestas o estadísticas de aquí cuánta gente vive y tal, esta casa está en venta, es propia. ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo un análisis para, junto con los vecinos, darle una mejor cara al barrio, ¿sí? El barrio fulanito. Y finalmente lo que hacen es, mira, estas son las casas que podemos comprar, estos terrenos son los que se pueden comprar. Y hay una avalancha de compra de terrenos para luego hacer estas grandes edificaciones que no se pueden hacer en un lote, sino en una manzana, y que también con esta idea de vamos a hacer mesas para junta de vecinos y ustedes qué quieren, para ir diseñando el barrio de acuerdo a sus necesidades, se les piden firmas para luego utilizarlas en su contra. O sea, ustedes firmaron, estuvieron de acuerdo con este desarrollo. Empiezan a subirles la renta, empiezan a expulsarlos y se trata de atraer, o sea, de estos, lo que eran barrios históricos se están convirtiendo en, no sé, edificios vacíos, que hay muchos, demasiada oferta de departamentos en estas torres y quién sabe quién vive ahí. Y no se mejora la calidad de vida. Realmente no se está generando mayor oportunidad de vivienda digna, tal. Regularmente estos departamentos surgen los más pequeños, 2 millones y medio, que no cualquier gente tiene para pagarlo, ¿no? Yo quería agregar a eso que a mí, me tocó ver a muchos, yo misma también, bueno, pues qué es lo que sigue, ¿no? Y cuando uno ve otras ciudades, ¿no? Pues que se han hecho como de este rollo departamental, como, no sé, Atenas o ciertas ciudades de España, ¿no? Donde hay pisos, ¿no? Donde la gente tiene un piso, no una casa, ¿no? Estos centros urbanos. Bueno, pues qué interesante, ¿no? Sobre todo porque si te toca, luego ves el precio del piso y dices, bueno, no sé qué me parece bien o mal. Y muchos de estos jóvenes arquitectos y arquitectas, pues empezaron a moverse mucho, ¿no? Sobre todo a principios, y a legitimar este discurso de las algunos supongo que encontraron lo que querían sin darse mucho cuenta, disfrazado de otra cosa, ¿no? Como que el tema del caballo de Troya, ¿no? Este disfraz, este branding que esconde otras cosas, o sea, que muestra, pero al mismo tiempo esconde, y otras personas que también me tocó ver de que yo no sabía que estaba trabajando para esto, ¿no? Sobre todo, inclusive gente que entró al programa de gestores, de aliados contigo, del gobierno del Bronco, que eventualmente pues esas listas se convirtieron en contactos de
de lista electoral, ¿no? Para el momento en el que el Bronco se quiso lanzar de presidente. O sea, toda esa información, o sea, todo ese conocimiento, o sea, no está nada más el conocimiento que se genera y que se postula como esto es lo que hay, esto es lo que debe de hacerse, sino también estos datos, ¿no? Todos estos datos que se van recolectando de personas que luego se vuelven pues una red de apoyo o de legitimación de estos otros proyectos, ¿no? Y ha sido interesante ver a gente como, no sé, Indira Kempis, que encontró lo que quería, escondido en esta nube, no sé si siempre sabiendo que para allá iba, y otras personas que dijeron, ¿yo qué estaba haciendo ahí? Yo pensaba que estaba haciendo un bien, y ahora lo que me estoy dando cuenta es que facilité precisamente ese proceso que estaba criticando, ese proceso de gentrificación, y también tan absurdo, ¿no? Porque nadie vive en esos, o sea, en muchos de esos departamentos nadie vive. Y esa es la historia en otras ciudades del mundo también, en donde estos pedazos de vivienda, estas viviendas se están convirtiendo en inversión. O sea, ya no importa si alguien la ocupa, ya no importa si alguien le da vida, ya no se construye así eso. Lo que importa es que alguien pague ese pedazo, o sea, alguien sea dueño de eso, no tanto que alguien habite. Y eso me lleva también pues a entrar a cómo tu texto, Eduardo, también se hace como un entronque con otras, como lo que está pasando en Monterrey, pues obviamente es la consecuencia también de muchos, de fuerzas internacionales, de fuerzas, como fuerzas más allá, ¿no? de fenómenos globales, porque pienso mucho en esta idea de la feria de Chicago, estas ferias mundiales, ¿no? De progreso, estas ferias que empiezan a establecer cánones de modernidad que hacen que las cosas giren hacia otro punto. Y pensando un poco en la feria de Chicago, sigo haciendo como este paralelo porque creo que tenemos que pensarnos en comparación con estos espacios que han hecho lo mismo. El Museo Field de Chicago, donde fue la feria de 1800, a finales de 1800, también está metido en una mega bronca porque el Museo Field se hizo como para hacer como un gabinete de coleccionista. Parecería ahí que es la colección del millonario más rico del planeta, y promueve una serie de narrativas blanqueadoras y un coleccionismo y un desdén hacia los objetos que pertenecen, ¿no? Todavía a etnias que están vivas en Estados Unidos, ¿no? Pero promueve una cosa muy fuerte, un blanqueamiento muy poderoso y un tipo de forma de hacer antropología y de hacer historia, que sigue, digamos, rindiendo muchos frutos y sigue siendo muy problemático. Pero entonces, cuando Monterrey quiere aspirar a ser como Estados Unidos, pues, no, pues claro, como el Field Museum, pero mientras que empieza a haber críticas al Field Museum, como que la copia es la versión capitalista precrítica, ¿no? Como que eso es a lo que vamos. Ay, no, sí, claro, como Londres. Sí, pero Londres está lleno, está en una bronca inmobiliaria tremendísima, ¿no? O sea, qué bonito es vivir en Londres, pero si eres diputado o alguien así. Entonces, me parecen muy curiosas también estas tensiones y cómo, en serio de eso se trataba. Así como esos momentos también como donde también cabemos muchos tontos, ¿no? En esa espacio de promotoría de la gentrificación. Este, ¿qué me puedes decir de eso, no? De esos momentos de descubrimiento o de esa propensión a laborar en contra de lo que luchamos, ideológicamente al menos, ¿no? Perdón por lo que comentas, Cordelia. Me viene también un punto importante que por ahí se habla en el libro, del uso del arte, vamos a decir, los museos, la cultura en estos procesos de gentrificación, ¿sí? Pienso específicamente en el circuito Armida, que es Valle Oriente, ¿sí? En el cual se paga una cantidad exorbitante al doctor Lacra por poner en el túnel
el mural, el graffiti más grande del mundo, en ese momento así lo planteaba, ¿no? Y que finalmente es a través del graffiti, como muchos de estos desarrollos inmobiliarios también se blanquean o tratan de solidarizarse o generar un vínculo con su comunidad, decir, venimos en son de paz casi, porque estamos embelleciendo, ¿no? Entonces, y ahí mismo, que es lo más, no sé, yo le llamaría patético, que el alcalde logró, por una negociación en sus 3 periodos de ser alcalde, Mauricio Fernández estamos hablando, de ser alcalde de San Pedro, negociar con los terrenos que eran de Alfa, en este caso de Arca, los que están por ahí por el seminario, que en un inicio era de la familia Yaguno, y que lo que quería hacer él para negociar la interconexión de la macroplaza a Valle Oriente, a través de la Cruz de Calatrava, en la Loma Larga, luego metió a Gehry, a Frank Gehry, el arquitecto, que iba a ser otra cruz hace unos años, o sea, siempre a través de la cultura y el arte, para hacer esa interconexión que económicamente les favorece mucho, o sea, le da movilidad, interconexión de la macroplaza a Valle Oriente directo, y que finalmente su último logro es poner su casa, la Milarca, un museo, otra vez, que no es de etnografía, porque aquí no hay, pero sí es de fósiles, ¿sí? Entonces pone su museo en un parque público, o sea, en terrenos públicos, en el Parque Tamayo. Por un tiempo se paró, precisamente por eso, porque, oye, pues no es tu casa. Si tú quieres poner un museo, compra un terreno y ponlo donde tú quieras. No te apropies de un terreno público dentro de un parque y lo construyas. Finalmente negoció con Miguel en la primera funciones de Miguel, no en esta, y cediéndole terrenos para que pusiera las oficinas del municipio en esta zona del seminario, que es La Fama, creo que se llama, y donde está Arca, donde estaba Arca, hizo una transacción económico-político de plusvalía, de tú me das estos terrenos y yo te doy estos. Me das estos terrenos para mi museo y yo te doy estos terrenos para que pongas las oficinas del municipio, ¿sí? A la fecha ya está funcionando las oficinas del municipio de San Pedro, se le llama Alcaldía Poniente, algo así, y todavía está construyéndose ahí otros beneficios. Ahí se negoció en otras administraciones de Mauricio Fernández trasladar el parque de los Pumas, un equipo de fútbol de Fuentes del Valle, también a estos terrenos, y los Avispones, también otro terreno de club de fútbol particular, a estos terrenos en la misma franja detrás del seminario, para hacer un parque público, ¿sí? Entonces, lo que se sigue negociando desde lo privado público son terrenos que suben su plusvalía y que se utilizan como negociación para fines privados, ¿sí? Ya ahora el tío Mau se convirtió en un héroe de TikTok, mostrando todas las piezas que nos va a donar al pueblo de Nuevo León, ¿sí? Oye, pero aparte me parece como bien interesante cómo opera su coleccionismo campechano, ¿no? Digo, a mí así como que sí me da como el tramafat cuando agarra el fósil, la cabeza de tiranosaurio, y nada más le hace así yo, ¡ay, cómo hace eso, no! Y sin embargo, pues tiene toda la lógica, ¿no? Es Es el tío suyo, Trump. es suyo. Sí, es Puede suyo. hacer lo que quiera. Y es ese rollo de seguir afirmando
o sea, utilizando un lenguaje de que miren lo que les voy a donar porque el patrimonio familiar. Y también me escandalizan mucho las colecciones de las castas y de los marfiles, ¿no? Que son así como lo más colonial que se pueda. Yo no podía tener una conversación de esto con nadie en Monterrey, o sea, nadie se atreve a decir sí. O sea, es lo mismo que el Sumaya, ¿no? O sea, ese tipo de colección, Para eso nos es lo mismo. interesan los indígenas, para capitalizarlos en etiquetas y en colecciones de las castas, que Y luego luego, mantenemos con los impuestos nuestros. uh-huh. Siguen siendo O sea, privadas, pero los mantenemos con impuestos públicos. claro, y obviamente es bien interesante cuando una va como coleccionando interacciones con estos espacios, el poquito dinero que tienen para otro tipo de programación, otro tipo de exposiciones, ¿no? Pues yo, por ejemplo, acabo de hacer un taller gratuito, digo, muchas cosas las he hecho gratuitas, pero mi taller es gratuito, pero hay dinero para mantener los marfiles porque son patrimonio, ¿no? O sea, ¿y por qué el patrimonio importante son marfiles y por qué no tenemos otro tipo de, ¿me escuchan? Es que Sí, el sí, sí, teléfono, sí. me entró una llamada. Ese tipo, o sea, ¿por qué no estamos haciendo esas preguntas, no? Bueno, porque todavía está vivo Mauricio Fernández, ¿no? O sea, todavía no vayamos a cometer un pecado como empleados y se nos cierran las puertas laborales, como pues al menos yo creo que a mí sí me ha pasado, ¿no? O sea, en estos trajines. Pero como, y justo esa parte, ese punto álgido, ¿no? Del museo, de la colección, aquí está mi colección, ¿no? Es, pero es mía, pero se las dono, pero ¿por qué vas a criticar que yo me estoy beneficiando de eso, no? O sea, cómo el mismo, cómo le dan una actualización a ese dispositivo. Y la verdad es que yo sigo muy escandalizada, digo, no nada más con la cabeza del tiranosaurio Rex, sino con las pinturas de las castas. Yo nunca pensé que fueran tan grandes. Y yo, ¿quién se va a esmerar en coleccionar tantas? ¿No? O sea, en esta cantidad enorme, que también comparo con la forma en la que está diseñada el Hospital Zambrano de León. Es un hospital enorme, con un chorro de equipo, muy chido, pero tienes prácticamente que hacer una peregrinación para llegar a donde está el equipo, ¿no? Y es una peregrinación económica, pero es una peregrinación burocrática. O sea, eso es Monterrey. Es un montón de objetos puestos ahí, deseados, y que se pueden consumir por unos pocos, ¿no? Y es reafirmar esta distancia una y otra vez. Digo, no es que yo quiera consumir todos los objetos, pero pues hay objetos, eso sí me interesa que si alguien de mi familia está enferma y está el mejor aparato ahí en el Zambrano Elion, pues que sí puedan, ojalá que pudieran tener acceso al mejor aparato que los va a diagnosticar muy bien o les va a tratar su enfermedad muy bien, o sea, eso sí quisiera que pudiera pasar, pero aún esos objetos están lejos de mí y lejos, así como está lejos la colección de Mauricio, ¿no? Tan lejos y tan cerca, ¿no? Bien, son cerca de las 2 de la tarde. ¿Qué les parece si pasamos a las preguntas del público? Pregunta Jaime Villarreal, ¿qué ha dejado la venta a transnacionales de las grandes empresas familiares regiomontanas en cuanto al cambio en la emergencia de subjetividades en Monterrey? ¿De qué manera han cambiado las subjetividades a partir de estas ventas? Bueno, una de las primeras cosas que deja es hacer más ricas a los corporativos, ¿no? Claro. Pocos, o sea, aquí en Monterrey está mal vista la quiebra. Entonces, por eso más vale a veces vender Ilsa a la acerera esta argentina, que ahorita se me va el nombre, antes de una quiebra. Por eso Vitro también cuando quebró tal, que eso es bien interesante. Regularmente, ahorita regreso a la pregunta, pero los terrenos
donde se ha dado el desarrollo inmobiliario siempre corresponden a terrenos de corporativos. Arboleda era los terrenos del corporativo de Vitro, que los tuvo que vender por esta quiebra, entonces ahí se hizo este desarrollo inmobiliario. Y Alfa, cuando, o sea, el uso de suelo que está atrás, se hizo el distrito campestre, Valle del Campestre, así se llama donde está Arboleda, pero paralelo a ello está los terrenos del Centro Cultural Alfa, que cambió de uso de suelo cuando Mauricio estaba de alcalde en el segundo periodo. Entonces está ya disponible los terrenos del Centro Cultural Alfa para un desarrollo inmobiliario similar y paralelo a Arboleda. Donde es Valle Oriente en los 90s, eran terrenos de la Moza. Entonces se vendieron los terrenos de la Moza para hacer este desarrollo inmobiliario de lo que en ese momento era, lo que se inventó como Valle Oriente. Regreso un poco a la pregunta de las subjetividades. ¿Cómo explicarlo? Yo que estoy inventando, ¿sí? O sea, no lo tengo claro, pero igual que se desmaterializan, vamos a decirlo, se desmaterializa en el sentido de que ya no somos dueños de la fábrica de cervecería. Somos dueños, somos accionistas de Heineken. Entonces se vuelve un bien financiero, ¿sí? Y creo yo que algo está pasando con las subjetividades en esta, apoyado también por las redes sociales, por estos esquemas como el Zoom, que de alguna manera, y lo vemos en el gobierno actual, apoyado obviamente por los corporativos, como siempre, que más que una vida pública se está negociando una subjetividad en redes sociales, una subjetividad de la imagen, ¿sí? Y eso también hay un capítulo por ahí que habla de cómo esta subjetividad o esta sociabilidad que se daba en las plazas públicas se pasó a ser una subjetividad de suplementos sociales, ¿sí? Una subjetividad de yo quiero aparecer en la foto porque estoy asistiendo a la fiesta y estoy asistiendo, y eso me da existencia social, ¿sí? Como ciudadano, como colono de tal sector, Anagua, Country, San Pedro, obviamente. Y creo yo que se está también así como financiarizando, vamos a decir, virtualizando el capital de los corporativos al hacerse accionistas. También creo que las subjetividades se están virtualizando, un poco desmaterializando, para hacer estas subjetividades de apariencia, pues, o sea, de dime qué publicas y te diré quién eres. Pero ya no, ahorita ya no, así era la academia, ¿sí? Dime qué publicas y te diré quién eres. No, dime qué publicas en tus redes sociales y te diré quién eres. El maestro Fernando Matamoros dice, ¿habría alguna relación con Benjamin y sus fragmentos de los pasajes en su libro París, capital del siglo XIX? Eduardo nos comentaba que sí, está ahí como un hipotexto estructurando estos fragmentos a partir de los cuales lee la ciudad, ¿no? Sí, un remedo mal. Capital provinciana del siglo XXI era lo que proponías, ¿no es cierto? Sí, es lo que yo decía. Monterrey, capital provinciana del siglo XXI. Miguel y aparte Villarreal. También otro remedo o gesto con Benjamin es trabajar no en base a marcos teóricos y una explicación tal, sino en base a manifestaciones materiales, simbólicas, culturales, y estas, al analizarlas en una serie de constelaciones o metáforas, tratar de evidenciar estos esquemas críticos un poco. Bien, Miguel Villarreal dice, una acelerada caída libre en la metáfora de la bola de nieve aumentando de tamaño mientras baja por una ladera de la montaña. Jejeje. Claro,
Realismo neoliberal. No entendí muy bien eso. Era una respuesta para mi comentario, nada más, que había dejado lo de esta situación de las empresas regiomontanas. Ya. Dice, me encanta el formato del libro, estos fragmentos, esto es Miguel Villarreal también, me encanta el formato del libro, estos fragmentos de cierta en consenso con el lector. De cierta manera me recuerda un pasaje que en este momento no recuerdo de dónde lo saqué, pero está relacionado con la diferencia entre realidades y verdad. Varias realidades en consenso se convierten en verdad y esta verdad es la que se necesita evidenciar desde el pensamiento crítico que tanto urge para un desarrollo social más humanista que capitalista, de cierta manera en busca de generar conocimiento colectivo postcapitalista. Felicidades, saludos maestro, dice Miguel Villarreal. No sé si alguno de los presentes quiera, Manu. Maestro, adelante. Nada, pues también un comentario y con mis felicitaciones por estos esfuerzos de poner en dimensión de un libro pues fragmentos, ¿no? Y ideas, sensibilidades y un poco, voy a ser sincero, me influenció mi pregunta el caminar en esos espacios aeroportuarios y ver en las partes, dijéramos, de atrás de las imágenes, de los comentarios de Cordelia, se llama, creo, ¿verdad? Pues veía yo decía, pues anda por un centro comercial, ¿no? Anda en esas grandes representaciones del mercado y hablaba justamente o mencionó, bueno, por eso trataba yo de decir que cuando Benjamin trabaja sobre los pasajes en esa capital del siglo XIX, evidentemente está poniendo en cuestión esos grandes aparatajes, ¿no? de los bulevares Haussmann, las grandes exposiciones, los grandes, dijéramos, mercantilizaciones. Y en ese sentido, bueno, estaba yo escuchando también ahora sí que en mi pantalla del celular y caminando también hacia este salón, ¿no? del ICSI con los colegas organizadores de este encuentro. Y la verdad, pues lo quise manifestar y sí, pues me hizo pensar en Benjamin, en todos los esfuerzos en tantos años, ¿no? De perderse en la Biblioteca Nacional buscando fragmentos, buscando esas pequeñas, dijéramos, esas pequeños partículas, ¿no? Que de alguna manera siguen enfrentando esa bola de nieve que está arrollando, ¿no? Pues esas sensibilidades de la historia, ¿no? En este caso, pues los Cuauhtémocs y todas las expresiones y representaciones de una historia seguramente llena de sensibilidades y que sigue, ¿no? Manifestándose y expresándose a través de este libro. Entonces, un comentario, mis felicitaciones y espero, pues, algún día, bueno, espero llegar al libro, ¿no? Porque ahorita nada más me lo estoy imaginando, desde luego, con las palabras que escuchaba yo en las calles, caminando, pues, y escribiendo a veces, ¿no? Mandando ahí el mensajito para comunicar y expresarles mis felicitaciones y agradecimientos por esos esfuerzos, ¿no? De ese libro que, como mencionaste, ¿no? Pues no te lo querían publicar porque parecían fragmentos, ¿no? No tenía toda una coherencia metodológica, académica, etcétera, ¿no? Entonces quiero decir que los comentarios de esta presentación, pues, y yo creo que esto es lo interesante, ¿no? Estas presentaciones, tratar de encontrar, pues, más bien reencontrarse en estas, vamos a decir, preocupaciones, ¿no? de la violencia y gentrificación en el mundo de la cultura y el mercado, ¿no?
Pues muchas gracias y hasta pronto en estos espacios. Muchas gracias. Nada más un breve comentario que a mí también me llamó mucho la atención el escenario un poco del comentario y lo que puede esta tecnología, ¿sí? Y no sé si también un poco termine de contestar la pregunta de Jaime de las subjetividades, a las nuevas subjetividades. Es que, como bien decía, es un aeropuerto y puede ser cualquiera, o sea, y creo yo que esto también se está gestando en las ciudades, en lo que creo que es Koolhaas, que les llama ciudades genéricas, o estos no lugares también como alguien más plantea. O sea, son lugares donde no hay rasgos locales, donde no hay esta materialidad que nos diga, está en el Zócalo de la Ciudad de México, está en su cuarto y tal, ¿sí? Y en ese sentido, ante esta construcción de ciudades genéricas, que es también un síntoma de como progreso o logro como de ciudades intermedias, globales, dentro de este circuito de globalidad, se vuelve como más necesario y un poco más sutil el tipo de análisis porque desaparecen los rasgos simbólicos que hay o no se vuelven tan obvios. Como son genéricos, ya están desapareciendo también estos pequeños manifestaciones simbólicas para analizar y hacer una posible crítica. Entonces, sí, como que hay que estar con la antena muy, muy, muy clara, muy bien parada, de cómo ante esta construcción pseudoartificial, comercial, genérica, se puede, o se debería hacer análisis y críticas de las ciudades o de esta virtualización del capital y de esta violencia de no darnos una identidad al cual podernos anclar, ¿no? Debe ser el hambre, perdón por la alucina. En otra entrevista, Eduardo, ya mencionabas, en esta entrevista con Marcela Quiroga, mencionabas el resultado de trabajar con fragmentos en compañía de otros lectores y lectoras, ¿no? Que había una suerte como de diálogo de plaza en el cual nos volvemos a ocupar de lo público desde de las investigaciones de cada uno. Háblanos un poquito de ese diálogo que entablaste con investigadores, investigadoras de la ciudad. Sí, para empezar suena muy absurdo y me lo planteé durante todo el proceso de estar escribiendo esto, de estar escribiendo sobre el espacio público desde el encierro de mi casa. O sea, se me hacía muy absurdo esta paradoja, no sé si metodológica o atrevimiento de decir, bueno, yo no salgo, soy una rata de biblioteca o soy un antisocial, ¿cómo voy a estar escribiendo sobre el espacio público desde el encierro? ¿Sí? Afortunadamente, sí por necedad o por ser metiche, como que tuve relación con arquitectos, con algunas personas que trabajan en este proceso social, vamos a decir, o con activistas que están defendiendo su barrio y que nos invitaron a cenar amablemente para que nos diéramos cuenta de qué era vivir en un barrio históricamente atacado desde la violencia, la subalteridad y ahora con esta idea de la intromisión. Pero sobre todo creo yo que sí hubo como ese diálogo con algunas gentes de viva voz, pero más que todo creo yo que hubo un diálogo con otros autores de otras épocas a través de los libros. Y una de las cosas que creo yo que también mencionaba ahí con Marcela es que esta decisión de organizar o estructurar en base a fragmentos
debo reconocer que tiene más que ver con Barthes que con Benjamin, ¿sí? En esta idea de la muerte del autor. Entonces, yo traté de desaparecer para que el diálogo se diera entre estas diferentes voces, que también se me hacía un remedio de cómo es el espacio público. El espacio público es un espacio de diálogo, de diversidad, y entonces yo lo que quería poner es desaparecer como autor y dejar que estas voces funcionaran. Y en los espacios en blanco que hay entre cada uno de estos fragmentos, que fuera el lector el verdadero autor, ¿sí? Siguiendo un poco a Barthes, decir, es el lector el que se convierte en el autor. Y es un poco, yo sí tengo esa nefasta creencia en el diálogo, que es lo que nos puede generar esta conciencia, esta posibilidad crítica, tratar de entender al otro, aunque piense totalmente distinto. Y es en esos diálogos, en esa reconstrucción de la esfera pública, que de alguna manera también otra gente estudia como este detonador de un posible cambio social, detonador de conciencia y pensamiento y enfrentamiento, pero a través de lo dialógico, de la palabra y la razón, ya no una palabra comercializada como en el branding y en las leyes de los espacios urbanos, de la planeación urbana, sino, y ahí es donde mezclo toda esta idea del espacio público como si el libro fuera un remedio del espacio público, donde se pueda dar el diálogo entre estos distintos autores, pero también incluyendo al lector y también tratando de proponer que para poder resignificar el espacio público, que ha sido ganado por la privatización o la violencia tal, hay que habitar a través del diálogo estos espacios públicos, no abandonarlos como se dio en la guerra, en la violencia del narco y tal, que aquí en Monterrey particularmente abandonamos el espacio público. Cordelia, no sé si quieras añadir algo. Ah, vale. Ahí voy. ¿Me escuchan? Sí. No, pues nada más quiero bordar sobre esa última nota de Eduardo. Hace poco empecé como a interesarme en la historia de los mapas, y como los mapas son representaciones del espacio. Y una cartógrafa me dijo que una cartógrafa indígena de Maine, de Estados Unidos, me dijo que ella lo que le introdujo a todo este mundo del mapeo fueron los textos sobre la teoría sobre el lector de Cortázar, ¿no? Cómo es que algunas, digo, yo sé que aquí no voy a dar cátedra de nada porque no conozco a Cortázar, pero me parece una cosa como fascinante, y también una forma, creo que es algo o un intento que comparto también con Eduardo, ¿no? Que justo ante esta dueñidad, hacerse dueño de tanto de lo que estamos hablando, pues uno lo que quiere es desprenderse lo más posible de ciertas partes de la autoría de un texto, ¿no? Y en eso creo que aprecio mucho los fragmentos, porque no pierdo lo importante también, al menos rescato muchas cosas que no se necesitan abordar con toda la pulcritud, que no se necesitan entender completamente, ¿no? Y que son muy importantes del libro de Eduardo. Y yo las rescato, ¿no? Yo las puedo rescatar. O sea, no es que Eduardo no haga nada, sino es que yo tengo esa libertad, y esa es una libertad interesante de tener como lectora y como dialogante, ¿no? Entonces, con eso termino, y también el agradecimiento a todos ustedes por hacer este espacio para que yo también dialogue con Eduardo, Roberto, Jaime y obviamente siempre Eduardo. Y nada más, gracias. Y yo me tengo que ir ya.
porque estoy en una situación aeroportuaria en la que es mejor que me vaya. Buen viaje. Muchas Bueno, gracias. para ponerle suerte, para ponerle nombres a esos compañeros de diálogo, mencionaríamos algunos, ¿no? Pablo Landa, Nidia Prieto, Cristóbal López, Abraham Nuncio, César Morado, Rebeca Moreno Zúñiga, Isabel Ortega Ridaura, la maestra Lilia Palacios, Jimena Peredo, Alfonso Rangel Guerra, Humberto Salazar, Alex Zaragoza, Claudio Tapia, en fin, etcétera. Hay un diálogo muy interesante con los compañeros lectores de la ciudad. Otra pregunta, sí. Hola, Adelante. perdón, un comentario súper rápido. Soy Manuel Melgarejo. Y bueno, también estaba como pensando ahorita en las últimas respuestas que dio el autor, Eduardo, sobre estos procesos de gentrificación en Monterrey. Y estaba pensando, porque también, venía caminando con el doctor Matamoros por aquí, por San Francisco, que pues para los que no conozcan Puebla es como también la parte más antigua, donde se encontraron los restos de las primeras ermitas, donde también tenemos algunos restos de arqueología del formativo, ¿no? O sea, espacios muy antiguos. Y como que pensaba con lo que decían también en cómo estos procesos de violencia del capital por esta cuestión inmobiliaria de crecimiento urbano, pues también se evidencia en muchas partes de maneras similares, ¿no? Porque pues también aquí, le digo, están los espacios muy antiguos, pero pues obviamente ese espacio público se está privatizando, ¿no? Porque obviamente se utiliza para las bodas, para las fotografías de las modelos y cosas así, ¿no? Digo, que también puedes irte a tomar una cerveza ahí junto a las primeras ermitas y cosas así, pero pues a final de cuentas también son espacios privados por determinadas familias, por determinados estratos que están acaparando pues todo el espacio público, ¿no? Entonces esta invitación que nos hace el autor acerca del diálogo en este espacio, pues me parece muy importante y muy potente, ¿no? También para no cerrar la lucha. Gracias. Sí, nada más un comentario, gracias. Ahí mismo en la UBAP hay un buen amigo, Alberto López Cuenca, que también está interesado y hemos platicado mucho sobre este proceso de gentrificación que se está dando en Puebla, sobre todo específicamente en el área de Angelópolis. Entonces, por supuesto que es, como también decía Cordelia, es un fenómeno que está atacando a grandes ciudades y aparte se está aplicando como un proceso de progreso, vamos a llamarlo, ¿sí? Bien. Bueno, cerraríamos entonces con este comentario que nos hace Eduardo sobre desaparecer como autor para que el lector tenga la experiencia Monterrey, una experiencia narcótica, etílica, gentrificante, blanqueadora y profundamente violenta. No sé si quieras añadir algo, Eduardo. No, pues mi agradecimiento a ustedes, organizadores, a ti, Roberto, a Cordelia, y a los que nos escucharon y tuvieron la paciencia de soportarnos. Bien, gracias por el diálogo. Y le damos la palabra a los organizadores, a los amigos Jaime Villarreal y Víctor Barrera. Eso es tuyo. Sí, señor. Es que no salgo. Bueno, pues llegamos al final de las jornadas que propusimos para este primer coloquio Lecturas Latinoamericanas de y desde la obra de Walter Benjamin. Trabajamos con 7 mesas de trabajo, 7 mesas de ponencias, 2 presentaciones del libro y bueno, hemos visto el abanico abierto de posibilidades que la lectura de Benjamin convoca, ¿no? Apreciaciones desde la historia, la política, desde la filosofía, la sociología, la antropología,
el urbanismo y todo ello además integrado como el mismo Benjamin lo propuso en su obra. Y bueno, da mucho gusto que lleguemos hasta este momento, hasta esta conclusión de nuestras jornadas con el éxito patente del trabajo. Entonces, Víctor, sí. Tú que estás aquí codo con codo, pues, ¿qué te ha parecido? Muy enriquecedor esta semana de escuchar, de diálogo, de relecturas críticas, de repensar, al final de cuentas, el trasfondo de nuestras realidades latinoamericanas, ¿no? Heterogéneas, complejas, en constante tensión, pero también en permanente creación y recreación de teorías, de herramientas críticas, culturales. Entonces, estamos muy contentos, la verdad ha sido una semana muy enriquecedora y viene ahora, Jaime, el otro proceso, que es el de convertir todos estos diálogos, todas estas charlas en un libro lo más abierto, heterogéneo y múltiple posible. Ya lo estamos pensando, yo estoy ya disfrutando, imaginando el proceso de edición, que también creo que va a ser una etapa muy enriquecedora, así que estamos en eso y también en el inicio ya a partir de ahora del siguiente coloquio que esperamos que sea muy pronto, en estas mismas líneas amplias, interdisciplinarias, incluso hasta contradisciplinarias, que esperamos continúen por mucho tiempo. Y bueno, de nuevo también agradecer la hospitalidad tuya, Jaime, de la UAP, de este instituto, de este espacio tan bello, este exconvento de las Clarisas, ahora Casa del Libro. Estoy seguro que puedo hablar también en nombre de Roberto. Disfrutado mucho la estancia en esta ciudad, el diálogo con colegas, el conocer a nuevos colegas que están aquí, por ejemplo, de manera presencial, y con los que estamos seguros que vamos a mantener un diálogo de muy largo, de tiempo muy largo, ¿no? Entonces, muy contentos y bueno, cerramos, ¿te parece? ¿Cómo no? Pues entonces la invitación para los colegas es, por supuesto, a que nos ayuden a generar este producto colectivo a partir de este diálogo que hemos tenido aquí. Ya saben que la propuesta es recibir sus capítulos, sus artículos. En un breve tiempo ya tenemos ahí el deadline. Un deadline, ya tenemos una fecha límite. Y con esto entonces cerramos las actividades de este primer coloquio, Lecturas Latinoamericanas de Walter Benjamin, agradeciéndoles a todos, agradeciéndoles por supuesto a nuestros compañeros organizadores que aquí han estado con nosotros toda esta semana. Muchas gracias. Gracias.